Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 10. Plan de emergencias ante un posible incendio. Medidas preventivas. Conceptos básicos. Medios técnicos de protección. Equipos de primera intervención EPI. Sus funciones. Actuaciones a realizar. 1. Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1,1. Introducción. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA, es una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Mediante un funcionamiento en red y bajo un marco ético común, una estructura organizativa única y una actividad descentralizada, el Biobanco del SSPA integra a todos los bancos de sangre y tejidos con finalidad terapéutica, a los biobancos de investigación y a cualquier espacio sanitario público andaluz dedicado a la colección, tratamiento, conservación y cesión de muestras biológicas humanas a investigadores. Su misión es ofrecer al usuario las mayores y mejores opciones de productos sanguíneos o derivados, tejidos y sustancias o muestras biológicas de origen humano, tanto para uso asistencial como de investigación. Su visión es disponer de una estructura moderna, adaptable, competitiva y capaz de dar respuesta a cualquier requerimiento y expectativa en este campo. Queremos ser un referente nacional e internacional por nuestra calidad y eficiencia en el servicio. Sus valores son: mantener el espíritu de servicio público, accesible, abierto, cercano al usuario, orientado a sus necesidades, que genera confianza. Ser transparente en el funcionamiento. Ser innovador en el desarrollo del trabajo en red. Formar parte activa de las iniciativas de progreso en biotecnología e investigación en salud. Buscar la sostenibilidad. Promover el talento profesional y desarrollar un equipo humano preparado y cohesionado, con un funcionamiento basado en el conocimiento. Compromiso con la sociedad en mantener el rigor científico-técnico y la mejora continua. Trabajar con los estándares de excelencia. Sus elementos diferenciadores son: la dimensión y las características de la red y por lo tanto la capacidad de respuesta, en cuanto al número y diversidad de servicios que se ofrecen y en cuanto al margen de tiempo para responder. La capacidad de maximizar la eficiencia, basando el trabajo en las sinergias y las economías de escala. La posibilidad de ofrecer una completa cartera de servicios al clínico, al investigador y en definitiva a la sociedad. La conexión directa con grandes hospitales y centros sanitarios y sus sistemas de información clínica, y por lo tanto la calidad y fiabilidad de la información que acompaña a los biorecursos que se distribuyen. El sistema de acceso único o ventanilla única. Se contacte con el nodo que se contacte. La sistemática de trabajo para gestionar y resolver la solicitud es la misma. Los sistemas de información y los procedimientos de trabajo, así como el sistema de control de calidad, trazabilidad y seguimiento son comunes. La seguridad de que la evaluación bioética de la conexión Proyecto Biobanco va a ser común y uniforme, dada la estructura establecida de adhesión, comunicación y funcionamiento conjunto con el Comité de Bioética Andaluz, CEIBA. El soporte y apoyo que recibe el proyecto por parte de la Administración Sanitaria Andaluza. La estructura de servicio público, y por lo tanto con tarifas ajustadas únicamente a los costes de producción. La capacidad de coordinar y vertebrar todas las actividades, orientándolas a las necesidades del usuario, e incluso anticipándose a ellas, con la finalidad de eliminar ineficiencias. 1,2. Estructura. El biobanco del SSPA, en su área de tejidos, sustancias y muestras biológicas para investigación,
Está organizado como un biobanco en red formado por 26 nodos asociados en plataformas provinciales, vinculados a instituciones sanitarias y con uno de ellos actuando como nodo de coordinación. Como biobanco en red, constituye una plataforma de recursos que ofrece todo tipo de muestras biológicas y datos clínicos asociados, en el formato que el investigador especifique. Al mismo tiempo, transforma y procesa, custodia, conserva y gestiona las muestras biológicas proporcionadas por el investigador. La coordinación ejecutiva del biobanco del SSPA es responsabilidad de Blanca Miranda. Se dispone de un nodo de coordinación, a modo de plataforma de soporte técnico y de gestión encargada de coordinar todas las unidades del biobanco para que éste funcione de manera descentralizada, pero con una ventanilla única de gestión de solicitudes de servicios y de distribución de muestras biológicas. El resto de nodos son biobancos hospitalarios, bancos de tejidos y centros de transfusión sanguínea, que además de atender sus tareas asistenciales, proveen de muestras biológicas humanas para investigación. Todos los nodos están estructurados sobre dos ejes: gestión de solicitudes y distribución de biorecursos. Se refiere a todas las tareas relacionadas con la identificación, captación, registro, procesado, almacenado y cesión de muestras. Unidad de calidad. La unidad de calidad es un garante para que el registro, el procesamiento y la distribución de biorecursos sean los adecuados. Nodos del área de tejidos, sustancias y muestras biológicas para investigación del biobanco del SSPA. 1,3. Funciones. El biobanco del SSPA presta un servicio público organizado para atender las necesidades de los investigadores. Ofrece muestras biológicas de todo tipo y la información clínica que llevan asociada, además de una amplia cartera de servicios de tratamiento de estas muestras, caracterización, procesamiento, cultivos y expansión, extracción de subproductos, inmortalización, conservación y custodia, tareas de consultoría y docencia, así como cualquier demanda de procesamiento de muestras en el animal de experimentación. Asimismo, el biobanco cubre cualquier fase del proceso o el proceso completo, desde la detección de la fuente y la obtención de las muestras hasta su distribución final, sea cual sea el destino. Los productos que se gestionan son tejidos, sangre y sus derivados, sangre de cordón umbilical, sustancias biológicas, muestras biológicas para investigación y líneas de células embrionarias, células reprogramadas y otras líneas celulares. El biobanco del SSPA en red integra, por tanto, los bancos de sangre y de tejidos, el banco de cordón umbilical, el banco de células madre, la red de bancos de tumores, el banco de ADN humano de Andalucía, la red de biobancos hospitalarios y diferentes repositorios de muestras biológicas y biorecursos, entendiendo como biorecurso cualquier posibilidad de servicio que podemos ofrecer. 1,4. Política de calidad. La política de calidad del biobanco del SSPA se fundamenta en ser coherente con la visión y misión del biobanco, cumplir los requisitos legales y reglamentarios, atendiendo principalmente a los derechos de los sujetos fuentes o donantes, constituir un servicio público orientado a las necesidades del usuario, pacientes y profesionales, garantizar un adecuado sistema de trazabilidad, seguimiento y biovigilancia, garantizar la calidad en todos los procesos, asegurando así un mejor servicio y mejores prestaciones, garantizar la mejora continua de los procesos con revisiones periódicas, implicar a todo el personal en la consecución y análisis de los objetivos establecidos, promover la mejora de la eficacia y eficiencia para encontrar respuestas a los problemas de salud y dar un mejor servicio a los equipos clínicos, a los equipos de investigación y por ende a los ciudadanos. Proporcionar las muestras en un plazo adecuado tras la recepción de las solicitudes. Estimular la formación tanto técnica como de calidad de los profesionales, así como el trabajo en equipo y la implicación corporativa. Ofrecer fiabilidad mediante un servicio de atención al cliente, en el que se recogen tanto sus sugerencias como sus necesidades. Ofrecer una cartera de servicios validada. 1,5. Marco normativo.
En la actividad de los biobancos es de aplicación prioritaria la siguiente normativa. Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Decreto 1/2013 de 8 de enero, por el que se regula la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fines de investigación en Andalucía, y se crea el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A continuación desarrollamos el Decreto 1/2013 de 8 de enero, por el que se regula la autorización para la constitución y funcionamiento de los biobancos. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Constituye el objeto del presente decreto. A. Determinar el procedimiento para conceder la autorización de la constitución y funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para la investigación biomédica. B. La creación del Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica. C. La creación del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,1 del Real Decreto 1716/2011 de 18 de noviembre, el presente decreto será de aplicación. A. Los biobancos con fines de investigación biomédica ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica y muestras biológicas de origen humano utilizadas en proyectos de investigación, incluidas las que se utilicen en el marco de un ensayo clínico. B. Los biobancos, colecciones de muestras biológicas de origen humano y muestras biológicas de origen humano obtenidas con fines asistenciales o diagnósticos, en tanto todas o algunas de las muestras se vayan a utilizar también con fines de investigación biomédica. 2. Asimismo, las disposiciones de este decreto no serán de aplicación a los supuestos contenidos en el artículo 3,2 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. Artículo 3. Principios generales. A los efectos de lo establecido en este decreto, serán aplicables, además de los principios establecidos en la normativa estatal sobre investigación biomédica y normas comunitarias dictadas en la materia, lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por España sobre aplicaciones de la biología, la medicina y la bioética. Capítulo 2. Autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica. Artículo 4. Constitución, funcionamiento y requisitos básicos. 1. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, para la constitución de un biobanco en Andalucía, se requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud. 2. Según establece el artículo 5 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, para la concesión de la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos se deberá contar con los siguientes requisitos. A. Que la organización,
objetivos y medios disponibles del biobanco justifiquen su interés biomédico. B. Que se haya designado a la persona titular de la dirección científica del biobanco y a la persona responsable del fichero. C. Que el biobanco esté adscrito a 2 comités externos, uno científico y otro de ética. D. Que la actividad del biobanco no implique ánimo de lucro. No obstante, el biobanco podrá repercutir con la cesión de cada muestra los costes de obtención, cesión, mantenimiento, manipulación, procesamiento, envío y otros gastos de similar naturaleza relacionados con las muestras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69,3 de la Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica. E. Que se haya inscrito el fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, en el registro de la Agencia Autonómica de Protección de Datos que resulte competente. F. Que cuente con las instalaciones y medios indispensables para garantizar la conservación de las muestras en condiciones de calidad adecuada, incluyendo las medidas necesarias para preservar su integridad ante posibles fallos técnicos. G. Que se cumplan los requisitos del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. Artículo 5. Solicitud. 1. La persona titular del biobanco deberá solicitar autorización para su constitución y funcionamiento al órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud. 2. La solicitud se cumplimentará según modelo que figura como anexo al presente decreto e irá acompañada la documentación relacionada en el mismo. Artículo 6. Instrucción y resolución del procedimiento. 1. Una vez recepcionada la solicitud de autorización, y en su caso subsanados los defectos y completado la documentación, se solicitarán los informes técnicos necesarios para la evaluación de las condiciones exigidas en la normativa vigente. 2. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, se dará inicio al trámite de audiencia dentro de 10 días, si procediese a tenor de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, actualmente en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 3. El órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud, dictará y notificará la resolución expresa en el plazo de 3 meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio administrativo. 4. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7, 8 y 9, y conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1716/2011 de 18 de noviembre, la autorización se concederá por un período indefinido. Artículo 7. Revocación de la autorización de constitución y funcionamiento del biobanco. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, la autoridad competente podrá revocar la autorización de constitución y funcionamiento en los siguientes casos. A. Cuando faltara alguno de los requisitos para obtener la autorización en el momento de su solicitud, o alguno de los documentos aportados para solicitarla, hubiera sido declarado falso por sentencia judicial firme. B. Cuando el biobanco deje de cumplir, con posterioridad al otorgamiento de la autorización de constitución y funcionamiento, los requisitos establecidos para ser autorizado. 2. En la resolución de revocación figurará expresamente el destino de las muestras almacenadas en el biobanco, que podrá consistir en: A. La destrucción de las muestras. B. La cesión de las muestras a otro biobanco. C. La conservación de las muestras para su utilización en proyectos de investigación concretos o integradas en una colección.
3. Los procedimientos de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Actualmente, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 3 meses contados a partir de la fecha del acuerdo de iniciación. Artículo 8. Cierre del biobanco a solicitud de la persona titular. 1. Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, el titular del biobanco podrá solicitar el cierre del mismo al órgano competente para autorizar la constitución y funcionamiento de los biobancos en Andalucía. 2. La resolución que acuerde el cierre del biobanco dispondrá expresamente el destino de las muestras biológicas almacenadas en él, oída la persona titular del mismo. Dicho destino podrá consistir en alguno de los indicados en el artículo 7,2 del presente decreto. 3. El cambio de destino de las muestras determinado por la autoridad competente por causa de clausura o cierre de un biobanco o la revocación de su autorización no requerirá el consentimiento del sujeto fuente si las mismas hubieran sido previamente anonimizadas, si la obtención de dicho consentimiento representara un esfuerzo no razonable en el sentido del artículo 3 y la Ley 14/2007, de 3 de julio, o si no fuera posible por haber fallecido el sujeto fuente o éste fuera ilocalizable. 4. En cualquier caso será exigible el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación, al que el biobanco estuviera adscrito, que deberá tomar en consideración como mínimo el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto 1716/2011. Artículo 9. Modificaciones sustanciales. 1. A tenor con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, las modificaciones sustanciales en las condiciones y requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberán autorizarse por el mismo órgano competente y en las mismas condiciones, plazos y procedimiento establecidos en el artículo 6 de este decreto. 2. Se consideran modificaciones sustanciales las relativas a los objetivos del biobanco. B. El esquema organizativo y de medios materiales y personales. C. La titularidad del biobanco. D. El reglamento interno de funcionamiento del biobanco y de los comités externos. E. La composición de los comités externos. F. Las características de las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos para los cuales se constituyen. G. La información que puede asociarse a las muestras. H. El modelo de repercusión de los costes a terceros. Capítulo 3. Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica. Artículo 10. Creación del Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica. 1. Se crea el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica, dependiente del órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Consejería competente en materia de salud. 2. El Registro Andaluz de Biobancos es de carácter público e informativo. La información contenida en el mismo podrá recabarse por quien acredite interés legítimo en ella, mediante las certificaciones de la persona encargada del mismo, previa solicitud, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la normativa aplicable. Los datos de carácter personal que pudieran contenerse en dicho registro quedarán sometidos a lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, su normativa de desarrollo, o a aquella que pudiera sustituirla. Artículo 11. Objeto y contenido del Registro Andaluz de Biobancos. 1. Serán objeto de inscripción en el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica. A. Los datos relativos a las autorizaciones de constitución y funcionamiento de los biobancos y colecciones ordenadas de muestras para investigación,
así como a sus modificaciones y a las resoluciones de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento o de cierre de biobancos. B. Los datos relativos a los biobancos, a su actividad y a las redes de las que forman parte, en su caso. C. Los datos relativos a las colecciones ordenadas de muestras biológicas que, sin tener como fin principal la investigación biomédica, pretendan ser utilizadas con fines de investigación biomédica. En estos casos, los establecimientos en los que se contengan se regirán por la normativa vigente aplicable, siendo de aplicación lo dispuesto en el presente decreto únicamente para las muestras que pretendan utilizarse para investigación biomédica. 2. Todas las inscripciones en el Registro Andaluz de Biobancos con fines de investigación biomédica contendrán, como mínimo, los datos expresados en el anexo del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, así como los extremos recogidos en la solicitud de autorización. Artículo 12. Inscripciones. 1. La inscripción en el Registro Andaluz de Biobancos se realizará de oficio con carácter previo a la aplicación de lo establecido en el artículo 37,3 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, y contemplará los siguientes datos. A. Los relativos a las autorizaciones de constitución y funcionamiento de los biobancos, así como a sus modificaciones y a las resoluciones de revocación de la autorización para la constitución y funcionamiento o de cierre de biobancos. B. Los informativos relativos a los biobancos y su actividad y a las redes de las que forman parte, en su caso. C. La información relativa a colecciones de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco, procedentes de personas identificadas o identificables, a que se refiere la letra C, del apartado 1 del artículo 11 anterior. Los datos deben ser comunicados por las personas o establecimientos públicos o privados que tengan una o más colecciones para fines de investigación biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco, en el plazo de 2 meses tras la constitución de la colección o desde que se haya producido la modificación de la misma. 2. Una vez inscrita la autorización de constitución y funcionamiento del biobanco, el órgano competente en materia de autorización, acreditación y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios procederá a comunicar todos los datos al Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica, en el plazo de 2 meses tras la notificación de la resolución a la persona interesada, o tras la recepción de las comunicaciones de modificaciones no sustanciales, al objeto de que se lleve a cabo la oportuna inscripción. 3. Asimismo, serán comunicadas al citado Registro Nacional las revocaciones de autorizaciones de constitución y funcionamiento y de cierre que en su caso, pudieran producirse. Capítulo 4. Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 13. Creación y organización del biobanco en red del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,1 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, se crea el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía dependiente de la Consejería competente en materia de salud, como un biobanco en red, donde se integran aquellas estructuras y unidades de los centros sanitarios públicos, bancos de líneas celulares y otros centros públicos que puedan obtener, procesar, conservar células, tejidos, sustancias y muestras biológicas para uso clínico o de investigación, constituidos como nodos del biobanco. Cada nodo del biobanco contará con una persona que ejercerá la dirección del mismo. 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía estará adscrito a un comité científico externo y a un comité ético externo, que en este último caso será el Comité Coordinador de Ética de la Investigación de Andalucía. 3. La dirección científica del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el contenido establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, será ejercida por una persona perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía,
con reconocido prestigio profesional y científico relacionada con la investigación biomédica, las ciencias de la salud y la bioética. Esta persona será nombrada por la persona titular de la consejería, con competencias en materia de salud. 4. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 4 a 12 del presente decreto. Artículo 14. Consejo Rector del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1. Se crea el Consejo Rector del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía como órgano de gobierno colegiado del biobanco al que le corresponden las funciones de dirección, control y supervisión general del mismo. 2. El Consejo Rector del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía será presidido por la persona titular de la consejería competente en materia de salud, o persona en quien ésta delegue. Formarán parte de dicho consejo las personas titulares de los órganos competentes en materia de calidad, investigación, desarrollo e innovación y de asistencia sanitaria, y un máximo de 5 vocales nombrados por la persona titular de la citada consejería, que serán designados entre las personas con responsabilidad institucional vinculadas al funcionamiento del biobanco en red. 3. Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes. A. Proponer el nombramiento de la persona que ejerza la dirección científica del biobanco, que asistirá a las reuniones del Consejo. B. Elaborar y aprobar la memoria anual de actividades. C. Definir las políticas y líneas estratégicas de investigación del biobanco. D. Designar el comité científico externo. E. Aprobar el programa científico. F. Establecer el procedimiento y las condiciones para la inclusión de un nodo en la estructura del biobanco en red, así como la designación del nodo coordinador. G. Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del biobanco y sus nodos. H. Aprobar el reglamento interno del comité científico. 4. En la composición del Consejo Rector, se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 5. La organización y funcionamiento del Consejo Rector será la establecida para los órganos colegiados en la sección primera del capítulo 2 del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Artículo 15. Comité Científico Externo del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1. El Comité Científico del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es el órgano de asesoramiento y evaluación científica de la cesión de muestras y datos asociados a las mismas. 2. El Comité Científico será nombrado por el Consejo Rector del Biobanco, a propuesta de la persona que ejerza la dirección científica, entre aquellas personas con conocimientos suficientes para las funciones que tienen asignadas. Contará con una presidencia y al menos 10 vocalías pertenecientes a las principales disciplinas biomédicas. 3. El reglamento del Comité Científico será aprobado por el Consejo Rector del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 4. El Comité Científico tendrá en cualquier caso las funciones establecidas en el artículo 15, apartado 2, del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. Disposiciones adicionales. Disposición adicional primera. Bancos de líneas celulares del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Los bancos de líneas celulares del Sistema Sanitario Público de Andalucía, autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, por su naturaleza de biobancos, formarán parte del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Disposición adicional segunda. Colaboración con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el registro y el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se establecerán los circuitos de información necesarios para la elaboración de actividades estadísticas oficiales, incluidas en los planes estadísticos de Andalucía y sus programas anuales. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Salud y Bienestar Social participará en el diseño y, en su caso,
Implantación de los ficheros del registro, que recojan información administrativa susceptible de información estadística. Disposición derogatoria. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente decreto, y en particular la Orden de la Consejería de Salud y Consumo, de 6 de junio de 1986, por la que se regula la red transfusional de Andalucía. Disposiciones finales. Disposición final primera. Modificación del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía. Se adicionan nuevos párrafos M, N, Ñ, O, P y Q al apartado 3 del artículo 7 del Decreto 439/2010 de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía con el siguiente contenido. M. Establecer criterios y procedimientos comunes de evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas. En el caso de que el comité emita un dictamen desfavorable, este tendrá carácter vinculante. N. Asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de la adecuación de los procedimientos establecidos para garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos y muestras almacenadas y de los procedimientos asociados al funcionamiento del biobanco desde el punto de vista ético. Ñ. Asesorar a la persona titular de la dirección científica acerca de los aspectos éticos y jurídicos previstos en el documento de buena práctica del biobanco. O decidir los casos en los que será imprescindible el envío individualizado de información al sujeto fuente, en relación con las previsiones de cesión de sus muestras y con los resultados de los análisis realizados cuando puedan ser relevantes para su salud. P. Asistir a la persona titular de la dirección científica sobre otras cuestiones que éste someta a su consideración. Q. Desarrollar las funciones correspondientes al Comité Externo de Ética del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. El anterior apartado M pasa a ser el R del mencionado artículo 7,3 del Decreto 439/2010 de 14 de diciembre. Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución. Se faculta a la consejera de Salud y Bienestar Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Junta de Andalucía. 2. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de salud mental. Decreto 77/2008 de 8 de marzo. El Decreto 77/2008, de 4 de marzo, regula la ordenación administrativa y funcional de los servicios de salud mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Constituye el objeto del presente decreto la ordenación de la atención a la salud mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, que se organiza funcionalmente en los niveles de atención primaria y atención especializada. Artículo 2. Objetivos generales. Son objetivos generales de la atención a la salud mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud los siguientes. A. Promocionar la salud mental, la prevención de la enfermedad, la asistencia, los cuidados y la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental, aplicando el modelo comunitario de atención a la salud mental conforme a lo previsto en el artículo 18,2 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, y de acuerdo con los principios generales de equidad, eficiencia y calidad. B. Desarrollar en todos los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental, programas y actividades de rehabilitación. C. Garantizar la continuidad de la atención sanitaria, de cuidados y el apoyo a la integración social,
mediante programas transversales de coordinación de los dispositivos de atención a la salud mental con otras instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención comunitaria a la salud mental. Capítulo 2. Atención primaria. Artículo 3. Atención a la salud mental en los centros de atención primaria. 1. En los centros de atención primaria, la atención a la salud mental se desarrollará por los profesionales adscritos a los mismos. 2. Las funciones de los centros de atención primaria en relación con las personas con problemas de salud mental son las siguientes. A. Establecer el primer contacto con las citadas personas. B. Realizar la valoración y definición de las estrategias de intervención, teniendo en cuenta el enfoque de género. C. Prestar atención sanitaria en los casos que no requieran atención especializada. D. Realizar la derivación de las citadas personas al nivel especializado de atención a la salud mental, en los casos que sea necesario. E. Identificar la necesidad de apoyo social, facilitando el acceso a los servicios comunitarios. F. Colaborar con los dispositivos de atención especializada a la salud mental en el seguimiento de personas con trastorno mental grave. Capítulo 3. Atención especializada. Sección primera. Dispositivos asistenciales. Artículo 4. Estructura de la atención especializada a la salud mental. 1. La atención especializada a las personas con problemas de salud mental se organiza en el Servicio Andaluz de Salud, a través de los siguientes dispositivos asistenciales. A. Unidad de salud mental comunitaria. B. Unidad de hospitalización de salud mental. C. Unidad de salud mental infanto-juvenil. D. Unidad de rehabilitación de salud mental. E. Hospital de día de salud mental. F. Comunidad terapéutica de salud mental. 2. Los dispositivos asistenciales relacionados en el apartado anterior estarán integrados en las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria correspondientes. Artículo 5. Unidad de salud mental comunitaria. 1. La unidad de salud mental comunitaria se establece como el dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, constituyendo su primer nivel de atención especializada. Su ámbito poblacional estará determinado por la población que tenga asignada en el área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente en la que esté adscrita. Dicha unidad constituye el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental. 2. Las funciones de la unidad de salud mental comunitaria, en relación con las personas con problemas de salud mental son las siguientes. A. Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional en régimen ambulatorio o domiciliario. B. Desarrollar programas de atención comunitaria que integren actividades de carácter preventivo y de promoción de la salud, asistenciales, de cuidados y de rehabilitación, y de apoyo a la integración social, en coordinación con aquellos recursos que contribuyan a la mejor atención de estos pacientes. C. Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asistenciales. D. Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la atención a los problemas de salud mental de la población asignada, mediante la realización de actividades de formación, interconsultas u otras. E. Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos de salud mental, cuando las necesidades de los mismos así lo requieran. F. Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio vinculado con el Servicio Andaluz de Salud mediante convenio o concierto. Artículo 6. Unidad de hospitalización de salud mental. 1. La unidad de hospitalización de salud mental es un dispositivo asistencial de salud mental destinado a atender las necesidades de hospitalización en salud mental de la población correspondiente a su área hospitalaria de referencia o área de gestión sanitaria. 2. Las funciones de la unidad de hospitalización de salud mental en relación con las personas con problemas de salud mental son las siguientes. A. Prestar la atención especializada y el apoyo asistencial necesario, en régimen de hospitalización completa y de corta estancia. B. Dar el alta al paciente en la unidad de hospitalización e informar de la misma a la correspondiente unidad de salud mental comunitaria,
al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de los cuidados de enfermería. Si se considera conveniente la derivación a otros dispositivos asistenciales de salud mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud mental comunitaria. C. Atender a pacientes ingresados en otros servicios del hospital que lo precisen. D. Participar en el desarrollo de programas de atención a pacientes con alto riesgo de hospitalización, coordinándose con las unidades de salud mental comunitaria y otros dispositivos asistenciales de salud mental de su ámbito de influencia. Artículo 7. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. 1. La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil es un dispositivo asistencial de salud mental destinado a desarrollar programas especializados para la atención a la salud mental de la población infantil y adolescente menor de edad del área hospitalaria de referencia o área de gestión sanitaria correspondiente. 2. Las funciones de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en relación con las personas menores de edad con problemas de salud mental son las siguientes. A. Prestar la atención especializada a la salud mental, en régimen ambulatorio y de hospitalización completa o parcial, a la población infantil y adolescente menor de edad con trastorno mental, derivada desde las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia. B. Prestar apoyo asistencial a requerimiento de otros dispositivos asistenciales de salud mental. C. Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención a las necesidades planteadas por las unidades de salud mental comunitaria, o la generada por las instituciones públicas competentes en materia de atención y protección de menores. D. Asegurar la continuidad asistencial y de cuidados, tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario, con independencia de que el ingreso de la persona menor de edad se produzca en la propia unidad, o en otros servicios de hospitalización del área hospitalaria o del área de gestión sanitaria correspondiente. E. Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud mental en su ámbito de influencia, en el desarrollo de programas de atención a la salud mental de la población infantil y adolescente. Artículo 8. Unidad de Rehabilitación de Salud Mental. 1. La Unidad de Rehabilitación de Salud Mental es el dispositivo asistencial de salud mental que tiene por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción social y laboral, en régimen ambulatorio, de pacientes con trastorno mental grave, del área hospitalaria de referencia o del área de gestión sanitaria correspondiente. 2. Las funciones de la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental son las siguientes. A. Prestar atención especializada, mediante el desarrollo de programas específicos de rehabilitación, a pacientes derivados de las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia. B. Dar el alta al paciente de la unidad de rehabilitación de salud mental e informar de la misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados. C. Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud mental en su ámbito de influencia, en el desarrollo de programas de rehabilitación para personas con trastornos mentales. D. Colaborar, mediante una actuación coordinada con los organismos e instituciones públicas con competencia en materia de servicios sociales, para la reinserción social de enfermos mentales. Artículo 9. Hospital de Día de Salud Mental. 1. El Hospital de Día de Salud Mental es un dispositivo asistencial de salud mental, de hospitalización parcial, y se configura como recurso intermedio entre la Unidad de Salud Mental Comunitaria y la Unidad de Hospitalización de Salud Mental. 2. Las funciones del Hospital de Día de Salud Mental, en relación con las personas con problemas de salud mental son las siguientes. A. Prestar atención especializada, en régimen de hospitalización diurna, a pacientes derivados desde las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia, mediante el desarrollo de programas individualizados de atención. B. Dar el alta al paciente del Hospital de Día de Salud Mental e informar de la misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados. Si se considera conveniente la derivación a otros dispositivos asistenciales de salud mental,
se realizará en coordinación con la Unidad de Salud Mental Comunitaria. C. Realizar las correspondientes interconsultas cuando el Hospital de Día de Salud Mental se encuentre ubicado en un centro hospitalario que carezca de unidad de hospitalización de salud mental. D. Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de alto riesgo o con trastorno mental grave, que se desarrollen por las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de desarrollar los programas mencionados. Artículo 10. Comunidad terapéutica de salud mental. 1. La comunidad terapéutica es un dispositivo asistencial de salud mental dirigido al tratamiento intensivo de pacientes que requieren una atención sanitaria especializada de salud mental, de forma permanente, completa y prolongada. 2. Las funciones de la comunidad terapéutica de salud mental en relación con las personas con problemas de salud mental son las siguientes. A. Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental grave derivados desde las unidades de salud mental comunitaria. B. Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar de la misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados. Si se considera conveniente la derivación a otro dispositivo específico de salud mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud mental comunitaria. C. Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de alto riesgo o pacientes afectados por trastornos mentales graves, que se desarrollen por las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de desarrollar los programas mencionados. D. Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean precisos. Artículo 11. Profesionales que integran los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental. Los dispositivos asistenciales de atención especializada a la salud mental tienen carácter multidisciplinar y podrán estar integrados por personas que desarrollen las siguientes profesiones. A. Psiquiatría. B. Psicología clínica. C. Enfermería. D. Terapia ocupacional. E. Auxiliar de enfermería. F. Trabajo social. G. Monitor ocupacional. H. Otro personal estatutario de gestión y servicios. Sección Segunda Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Artículo 12. Concepto y objetivos de la Unidad de Gestión Clínica. 1. La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental es la estructura organizativa responsable de la atención especializada a la salud mental de la población e incorpora los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente. 2. Los objetivos de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental son el desarrollo de la actividad asistencial, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados de enfermería, la rehabilitación y el apoyo a la integración social de las personas con problemas de salud mental, actuando con criterios de autonomía organizativa, de corresponsabilidad en la gestión de los recursos, de buena práctica clínica y de cooperación intersectorial. Artículo 13. Características y composición. 1. La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental desarrolla sus actividades de acuerdo con un modelo de práctica clínica integrado, orientado a la obtención de resultados para la mejora de la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la atención a la salud mental, articulando la participación de los profesionales a través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión. 2. Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, incorporando en la toma de decisiones clínicas el mejor conocimiento disponible, así como los criterios definidos en las guías de procesos asistenciales y guías de práctica clínica de demostrada calidad científica, y los criterios de máxima eficiencia en la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos. 3. La Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental estará integrada por profesionales de diversas categorías y áreas de conocimiento que trabajarán conjuntamente, con arreglo a los principios de autonomía, responsabilidad y participación en la toma de decisiones. Artículo 14. Funciones.
Las funciones de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental son las siguientes. A. Prestar asistencia sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario, de urgencias y de hospitalización parcial o completa, a la población del área hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, a través de la coordinación entre los dispositivos asistenciales de salud mental que la integran, con capacidad de organizarse de forma autónoma, descentralizada y expresamente recogida en el Acuerdo de Gestión Clínica, de conformidad con lo establecido en el artículo 19. B. Desarrollar la atención especializada a la salud mental en su ámbito territorial, llevando a cabo la implantación de procesos asistenciales y programas de salud, y el desarrollo del Plan Integral de Salud Mental, en función de la planificación establecida por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria a la que se encuentre adscrita la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. C. Establecer los mecanismos de coordinación con los demás centros y unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía con los que esté relacionada, a fin de lograr una atención sanitaria integrada, con criterios de continuidad en la asistencia y cohesión de las diferentes actividades. D. Desarrollar actuaciones de promoción de la salud, la educación para la salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados y la participación en las tareas de rehabilitación y apoyo a la integración social y comunitaria de las personas con problemas de salud mental que reciben atención en alguno de los dispositivos asistenciales de la unidad. E. Desarrollar las actividades de coordinación con los servicios sociales comunitarios que sean necesarias para mejorar la atención a las personas con trastorno mental y favorecer su inserción social. F. Realizar las actividades necesarias para el desarrollo de planes y programas de promoción del uso racional del medicamento y gestión eficaz y eficiente de la prestación farmacéutica en el ámbito de la atención a la salud mental. G. Evaluar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, así como la participación en programas generales de evaluación y acreditación establecidos por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, con criterios de orientación hacia los resultados en salud, la mejora continua y la gestión eficiente de los recursos. H. Realizar las actividades de formación continuada necesarias para adecuar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal de la unidad a los mapas de competencias establecidos para cada categoría profesional, así como participar en aquellas otras actividades formativas adecuadas a los objetivos de la unidad de gestión clínica. Y realizar las actividades de formación pregraduada y posgraduada correspondientes a las diferentes categorías profesionales y áreas de conocimiento, de acuerdo con los convenios vigentes en cada momento en estas materias. J. Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y otros estudios científicos y académicos relacionados con los fines de la unidad, de acuerdo con los criterios generales y prioridades establecidas por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria. K. Aquellas otras que estén fijadas en los acuerdos de gestión clínica u otras de análoga naturaleza que le puedan ser atribuidas por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria. Artículo 15. Personal integrante. 1. Integrarán la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental todos los profesionales que presten sus servicios en los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o del área de gestión sanitaria correspondiente. 2. Dichos profesionales dependerán jerárquica y funcionalmente de la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. 3. Los citados profesionales participarán en el desarrollo de los objetivos de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, según su ámbito de responsabilidad y competencia. Artículo 16. Dirección de la unidad, funciones y dependencia. 1. En cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto de dirección de la unidad, cuyo titular estará en posesión de una titulación universitaria sanitaria, con rango de cargo intermedio y con dependencia jerárquica y funcional de la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria. 2. Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional,
La persona titular de la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental tendrá las siguientes funciones. A. Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los recursos materiales y económicos asignados a la unidad, en el marco establecido en el Acuerdo de Gestión Clínica, garantizando la adecuada atención sanitaria a la salud mental de la población del área hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita la unidad y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias. B. Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del área hospitalaria o área de gestión sanitaria, a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria respectiva. C. Proponer y planificar la consecución de los objetivos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en el Acuerdo de Gestión Clínica, así como efectuar la evaluación de las actividades realizadas por todos los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados anuales fijados en dicho acuerdo. D. Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño. En este sentido compete a la dirección. 1. Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, la organización funcional de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, la organización y distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los profesionales para el cumplimiento de los objetivos previstos en el correspondiente Acuerdo de Gestión Clínica, de acuerdo con la normativa vigente. 2. Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, en el marco de la normativa vigente, y dentro de la asignación presupuestaria de la Unidad de Gestión Clínica, el número y la duración de los nombramientos por sustituciones, ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan de vacaciones anuales. 3. Establecer un plan de formación personalizado que contemple las demandas y necesidades de los profesionales que integren la unidad, reforzando aquellas competencias que sean necesarias para el desarrollo de los procesos asistenciales de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. E. Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria la contratación de bienes y servicios para el ejercicio de las funciones de la Unidad de Gestión Clínica, de acuerdo con la normativa de aplicación y con la disponibilidad presupuestaria, así como participar en la elaboración de los informes técnicos correspondientes. F. Gestionar los recursos económicos asignados a la unidad en el marco presupuestario establecido en el Acuerdo de Gestión Clínica, con criterios de gestión eficiente de los recursos públicos. G. Evaluar la contribución de cada profesional que integre la unidad al desarrollo de los objetivos de la Unidad de Gestión Clínica, y decidir el reparto de los incentivos, de acuerdo con los criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud. H. Suscribir, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, acuerdos de colaboración con otros servicios o entidades que presten asistencia sanitaria, tanto de atención primaria como especializada, a las personas con enfermedad mental en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía. Y formalizar, de acuerdo con la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, acuerdos de cooperación con los servicios sociales que contemplen la adecuada coordinación asistencial con la provisión de recursos residenciales y ocupacionales. J. Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. K. Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito de la investigación y la docencia, desarrolle la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. L. Ostentar la representación de la Unidad de Gestión Clínica. M. Garantizar la efectividad de la participación ciudadana en el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, a través de los mecanismos establecidos por la Consejería competente en materia de salud. N. Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con relación a los dispositivos asistenciales adscritos a la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Ñ.
Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria cuantas medidas pudieran contribuir al mejor funcionamiento de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. O cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria correspondiente. Artículo 17. Coordinación de los dispositivos asistenciales que integran la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. 1. En cada dispositivo asistencial de salud mental que forme parte de la Unidad de Gestión Clínica, existirá el puesto de coordinación del dispositivo asistencial de salud mental con rango de cargo intermedio, que dependerá jerárquica y funcionalmente de la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. 2. Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional, las personas responsables de la coordinación de los dispositivos asistenciales de salud mental tendrán las siguientes funciones. A. Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. B. Proponer a la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental la distribución de actividades y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así como responsabilizarse de su cumplimiento. C. Todas aquellas que le sean delegadas por la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Artículo 18. Coordinación de cuidados de enfermería. 1. En cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto de coordinación de cuidados de enfermería, que tendrá rango de cargo intermedio. 2. Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional, la persona titular de la coordinación de cuidados de enfermería tendrá las siguientes funciones. A. Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, especialmente de los domiciliarios, favoreciendo la personalización de la atención sanitaria en todos los procesos asistenciales, incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de prevención de la enfermedad. B. Desarrollar y coordinar la atención a los pacientes en situación de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que deban ser atendidos en el domicilio o en los dispositivos asistenciales de salud mental de la correspondiente unidad. C. Promover y establecer mecanismos para la atención de cuidados a la persona con problemas de salud mental, mediante la coordinación entre el personal de enfermería de atención primaria y el personal de enfermería de atención especializada, así como con otro personal de enfermería que realice atención en cuidados enfermeros, de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz de Salud para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales. D. Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los cuidados de enfermería que se prestan en los distintos dispositivos asistenciales de salud mental adscritos a la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. E. Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolle la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, con especial énfasis en la valoración de necesidades de cuidados de enfermería y efectividad de la práctica cuidadora. F. Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la población. G. Proponer a la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados de enfermería. H. Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería le sean atribuidas por la dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Artículo 19. Acuerdo de Gestión Clínica. 1. El Acuerdo de Gestión Clínica es el documento en el que se fija el marco de gestión de la Unidad de Gestión Clínica, así como los métodos y recursos para conseguir los objetivos definidos en el mismo. 2. Este documento será autorizado por la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
3. La Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria suscribirá acuerdos de gestión clínica con cada una de las direcciones de las unidades de gestión clínica de salud mental del área correspondiente. 4. El acuerdo de gestión clínica estará orientado a asegurar a la población del área hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita la unidad de gestión clínica de salud mental, una atención en materia de salud mental, eficaz, efectiva, orientada a atender las necesidades específicas de la población, asegurando la adecuada accesibilidad a los servicios que presta la unidad en un marco de gestión eficiente de los recursos públicos. 5. El acuerdo de gestión clínica recogerá los objetivos asistenciales, docentes e investigadores de la unidad, así como los correspondientes en materia de promoción de salud, prevención de la enfermedad, protección y educación para la salud. Igualmente establecerá los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos, asignados para el periodo de vigencia del mismo. 6. En el acuerdo de gestión clínica se especificará la metodología de asignación de los incentivos de la unidad de gestión clínica y de los profesionales a ella adscritos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos. 7. El acuerdo de gestión clínica tendrá un periodo de vigencia de 4 años, si bien podrá ser renovado sucesivamente por iguales periodos. 8. El acuerdo de gestión clínica será objeto de seguimiento anual por la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, para evaluar su evolución y corregir, en su caso, los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Capítulo 4. Régimen de personal. Artículo 20. Personal de los dispositivos asistenciales de salud mental. 1. Los dispositivos asistenciales de salud mental regulados en el presente decreto estarán integrados por personal sanitario y de gestión y servicios, adscritos al área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente, en los términos contemplados en la normativa vigente. 2. El personal de los diferentes dispositivos asistenciales de salud mental se encuentra sujeto a movilidad dentro de los dispositivos asistenciales de salud mental, pertenecientes al ámbito del área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente, si las necesidades de organización así lo requieren, y de acuerdo con la normativa vigente. 3. Todos los facultativos especialistas en psiquiatría que presten servicios en los diferentes dispositivos asistenciales de salud mental participarán en la realización de jornada complementaria para la asistencia urgente en los dispositivos asistenciales de salud mental de referencia, de acuerdo con la normativa vigente. Artículo 21. Provisión de cargos intermedios. La provisión de los cargos intermedios, previstos en este decreto, se ajustará a lo establecido en el Decreto 75/2007 de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y demás normativa vigente en la materia. Artículo 22. Selección de personal y provisión de plazas básicas. 1. Los dispositivos asistenciales de salud mental estarán dotados con las plazas básicas de personal sanitario y de gestión y servicios que se les asignen. 2. La selección de personal y provisión de plazas básicas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y demás normativa vigente en la materia. Capítulo V. Participación profesional. Artículo 23. Participación de los profesionales. 1. Los profesionales que desarrollen su actividad en un dispositivo asistencial de salud mental, en la estructura organizativa de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, participarán en su organización y funcionamiento, en los términos que se establezcan por la Consejería competente en materia de salud. 2. La Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria establecerá los mecanismos más adecuados para garantizar la participación de las personas que desempeñen las direcciones de las unidades de gestión clínica y sus correspondientes coordinaciones de cuidados de enfermería en la organización de la actividad asistencial, formación continuada,
investigación y gestión de recursos, asegurando la participación de los profesionales en el seno de la unidad de gestión clínica, especialmente en la elaboración de la propuesta de objetivos anuales y consecución de los mismos, además de la transparencia en la evaluación de los resultados. Disposición adicional primera. Adaptación de los actuales dispositivos asistenciales de salud mental. 1. Las áreas hospitalarias y áreas de gestión sanitaria deberán adaptar la estructura de los dispositivos asistenciales de salud mental existentes en su ámbito de referencia a lo dispuesto en el capítulo 3 del presente decreto, en el plazo máximo de 24 meses, desde la entrada en vigor del mismo. 2. A estos efectos, la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, de acuerdo con las direcciones gerencias de las áreas hospitalarias o gerencias de áreas de gestión sanitaria, definirá un plan específico de adaptación de los dispositivos asistenciales de salud mental a las unidades de gestión clínica de salud mental. 3. Para la integración de los dispositivos asistenciales de salud mental existentes en las unidades de gestión clínica de salud mental que se constituyan, será necesaria la suscripción de un acuerdo de gestión clínica, según lo establecido en el artículo 19. Disposición adicional segunda. Homologación administrativa y retributiva. 1. El puesto de dirección de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental queda homologado a todos los efectos administrativos y retributivos al puesto de coordinación de área de salud mental. 2. El puesto de coordinación de dispositivo asistencial de salud mental queda homologado a todos los efectos administrativos y retributivos al puesto de coordinación de unidad asistencial de salud mental. 3. El puesto de coordinación de cuidados de enfermería queda homologado a todos los efectos administrativos y retributivos al puesto de enfermera supervisora. No obstante, en aquellas unidades de gestión clínica que cuenten con unidades de hospitalización en salud mental, el puesto de coordinación de cuidados de enfermería se homologará al puesto de jefatura de bloque de enfermería. 4. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del presente decreto, que a su entrada en vigor continúe ejerciendo las mismas funciones que ya viniese desarrollando, mantendrá el mismo régimen retributivo que le viniese siendo aplicado. 5. Los profesionales de las unidades de salud mental, que tengan que desplazarse habitualmente fuera de su centro de trabajo para prestar asistencia sanitaria a su población de referencia, percibirán el complemento de productividad, factor fijo, por dispersión geográfica previsto para los profesionales de los equipos de salud mental de distrito de atención primaria. Disposición adicional tercera. Nueva adscripción de los profesionales de los equipos de salud mental de distritos. Mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de salud, se ofertará la adscripción voluntaria al área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente, a los profesionales que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren desempeñando su actividad en los actuales equipos de salud mental de distrito. Hasta que se produzca dicha adscripción, los citados profesionales mantendrán la adscripción que tuvieran en ese momento. Disposición adicional cuarta. Coordinación para la integración social. Al objeto de garantizar la coordinación entre las distintas unidades de gestión clínica de salud mental y otras instituciones de carácter social, se podrán constituir comisiones de coordinación de ámbito regional o provincial que posibiliten la adecuada integración social de las personas con problemas de salud mental. Disposición transitoria única. Continuidad en la coordinación y ejercicio de las funciones de los dispositivos asistenciales de salud mental. 1. Para garantizar la coordinación de los recursos disponibles en salud mental, así como la correcta articulación de sus actuaciones, en las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria que no hayan constituido la unidad de gestión clínica de salud mental, y en tanto éstas se constituyen, se mantendrá como órgano de coordinación el coordinador de área de salud mental, que ejercerá sus funciones exclusivamente en los dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria de referencia, no integrados en unidades de gestión clínica de salud mental.
2. En tanto se constituyan las unidades de gestión clínica de salud mental en las diferentes áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria, los dispositivos asistenciales de salud mental que no estén constituidos en unidad de gestión clínica de salud mental realizarán sus funciones de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3 del presente decreto. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente decreto, y expresamente el Decreto 338/1988 de 20 de diciembre de ordenación de los servicios de atención a la salud mental y la Orden de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 14 de diciembre de 1989, por la que se desarrolla el Decreto 338/1988 de 20 de diciembre. Disposición final primera. Desarrollo. Se faculta a la consejera de Salud para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente decreto y a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para adoptar cuantas medidas requiera su ejecución. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.